los seguidores de Actores Productivos les damos la más cordial bienvenida a través de la radio y la televisión. Jaime Proaño con nosotros, un especialista en hidráulica, profesor, docente por muchos años en varias universidades del país y que ha tratado de cerca y a quien he acompañado precisamente en las tomas de captación de agua. Hemos recorrido parte de la cuenca del río Daule, bueno, y lo hemos traído a él. Gracias, ingeniero Proaño, por estar con nosotros, dada su experiencia y conocimiento. Lo que sucede en Perú, en donde se ha declarado una emergencia hídrica, nos debe preocupar. Lo que pasa en México, en frontera con Estados Unidos, que los lagos, los reservorios, están que se pelean por el agua. ¿Usted qué nos dice? ¿Nos salva de eso el ser uno de los países más ricos en recursos agua? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un gusto nuevamente saludarlo y a todos sus oyentes. Tenemos que poner en contexto la situación de Perú, como bien tú lo mencionas, especialmente el norte del Perú, una zona que Tumbes, Piura, donde las noticias últimamente están llegando de que sus reservorios, sus embalses, sus represas han decrecido su abastecimiento para la agricultura. Y eso nos da una pauta de algo fundamental que todos tenemos que tener claro, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, eso está afectando a nivel regional, a nivel mundial, todas las condiciones de oferta de agua, en este caso a manera de precipitación. Entonces, y ahí viene una gestión integrada que se llama los recursos hídricos, es decir, tenemos que evaluar, saber mitigar esos efectos del cambio climático y cómo lo vamos a mitigar. Y viene toda una serie de políticas que deben cada país, cada región, de formularlas y aplicarlas, ¿no? Entonces, esas políticas, rápidamente, tomando el ejemplo que has mencionado del Perú, bueno, en la parte norte del Perú riegan muchas hectáreas de arroz, ¿verdad? Tienen sembríos de arroz extensivos. Bueno, si hay una escasez de recurso hídrico y el cultivo principal es arroz, que es uno de los cultivos de mayor demanda de agua, por lo tanto hay que pensarlo y claro, es una política difícil para, en este caso, los gobiernos, de los ministerios respectivos, de ir pensando ya en un cambio de cultivo, ¿verdad? Cultivos menos demandantes de recursos hídricos. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿En Ecuador se despilfarra este recurso vital? Por supuesto, tenemos que analizarla, especialmente toda la cuenca del río Guayas, ¿no? Y ver los millones de metros cúbicos que evacuamos al Océano Pacífico, hablando de la cuenca del río Guayas. Y luego, Antes de sí. avanzar, conozcamos algo de la cuenca del río Guayas. Vendría a ser sus afluentes, Río Daule y Babahoyo. Y Baboyo, los dos principales afluentes, que convergen aquí al frente de Guayaquil, en la puntilla, Correcto. y forman el Guayas, y el Guayas evacúa hacia el Pacífico. Entonces, por supuesto, el único de esta gran cuenca del río Guayas, el único río que está regulado es el Daule, con la presa Daule-Peripa, que es el que regula el río Daule, y por eso el gran desarrollo que ha habido en el país a lo largo de los últimos 20, 30 años, desde que se terminó la construcción de la represa Daule-Peripa, ya que reguló el río Daule, abasteció de agua potable a Guayaquil y además de eso trasvasa hacia la península de Santa Elena. Pero eso no significa que el recurso hídrico no se desperdicia tanto en la parte rural como en la parte de las ciudades. O sea, eso es evidente, Juan Carlos, pero los que trabajamos en la parte rural, en la parte del recurso hídrico, en la parte del riego, el drenaje, tenemos que hacer conciencia de que debemos mejorar las aplicaciones de riego a los cultivos, debemos hacer o también lo que está ocurriendo en Perú, un cambio, ir pensando en cambio de patrones de cultivos de menos demanda, de menos exigencia al recurso hídrico. Entonces, todas esas pautas se formulan a través de políticas, tanto de los gobiernos
a nivel de gobierno nacional como a nivel de gobiernos regionales. ¿Las obras hidráulicas están en buen estado, son modernas para cumplir ese objetivo que usted nos dice, optimizar el uso del agua? Bueno, si hablamos de la gran obra pública, Ujú. tiene sus años, ¿verdad? Si comenzamos a hablar de la presa Doble Peripa, tiene ya de construcción más de casi aproximadamente 35, 40 años, que es la gran obra principal. El trasvase a la península de Santa Elena también ya tiene más de 30 años de construcción. Ah, ujú. Entonces estamos hablando de obras que ya están con una edad avanzada desde su inicio, desde su terminación de construcción. Por lo tanto, el mantenimiento es importante y eso lo tienen que manejar las empresas o las instituciones que están encargadas de estos grandes obras hidráulicas que se han construido a lo largo del país, ¿no? Asimismo, los sistemas de riego, Milagro, Mariscal Sucre, el sistema de riego, la troncal. Hay muchos sistemas de riego construidos y ya han sobrepasado incluso algunos los 50 años, ¿no? De acuerdo a esto, ¿qué panorama usted divisa? Si, por ejemplo, se presenta un estiaje, si tenemos un invierno anormal, ¿qué ve? Buena la pregunta, ¿no? Porque eh, No estamos partimos, preparados, no estamos preparados. definitivamente no alcanzamos, no se ha completado toda la planificación hídrica del país. Y acá, hablando del Ecuador, nos falta todavía completar muchas obras de almacenamiento, de regulación, de conducción, que Pero, necesitamos todavía terminar todo ese plan hidráulico que se habló en algún momento, ¿no? pero ha tenido mejor desarrollo en la sierra, tal vez, que en la costa. Bueno, en la sierra hablemos estoy pensando en proyectos aparte de los que generan hidroelectricidad, Mm, proyectos para la agricultura, ¿no? Los que dan la seguridad alimentaria del país. Hay proyectos, por supuesto, que se han construido tanto en la parte de la sierra como en la costa, ¿no? Pero falta, Juan Carlos, falta completar un plan hidráulico que, así sea, cambios de gobiernos de diferentes ideologías deben seguir porque el recurso hídrico en el país, acuérdate que tenemos dos zonas bien definidas, cuencas hidrográficas que drenan hacia el Pacífico y cuencas hidrográficas que drenan hacia el Atlántico. La mayor excedencia de recursos hídricos son las que drenan hacia el Atlántico, hacia la Amazonía que llamamos nosotros. Pero allá no hay tierras agrícolas para poder desarrollar. En cambio, la oferta de recurso hídrico en las cuencas que drenan hacia el Pacífico, la oferta de agua por precipitación es mucho menor. Por lo tanto, hay que regular, hay que almacenar, hay que terminar un plan hidráulico a largo plazo que ya debería estar terminado, pero por cuestiones políticas de cada gobierno se aplazan, se cambian los objetivos. En este momento, rápidamente tú lo vas a conocer, se fusionó el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. mm. Entonces, hay cuestiones que partimos nuevamente de cero. Acuérdate que aquí hace unos 10, 15 años existía la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guaya, Ejemplo. CDG, que fue la que construyó muchas obras hidráulicas para la cuenca, toda la cuenca del Guaya, que incluyen casi 9 provincias. Por lo tanto, eso se ha paralizado. Ya no hay un ente planificador exclusivamente regional, en este caso, que era CDG y que manejaba toda la cuenca del río Guaya. Y creo que el déficit económico para operación y mantenimiento es alarmante. Está en una sequía, pero fatal. Por supuesto, en las condiciones actuales del país, no tengo la menor duda que cuestiones de mantenimiento tienen que estar sufriendo actualmente los presupuestos mermados, ¿no? Pero bueno, es toda una política de tarifario de agua, ¿no? Es decir, el Estado debe tener algo de que recuperar cobrando una tarifa acorde a que los agricultores pequeños, medianos puedan pagar, ¿verdad? Entonces todo eso está regulado en la ley orgánica de los recursos hídricos, o sea, cobrar por el servicio de
de operación y mantenimiento de las grandes obras hidráulicas, ¿no? Hablando usted de estatutos, la última ley, ¿se ha podido apreciarla, la que ya está en vigencia y que modificó a la que existía, creo que hace 40 años, cuando se escribió? Sí, sí, está en vigencia, pero por eso mismo te comento que está la ley, está todo el articulado para poder cobrar, ¿verdad? Una tarifa por el uso del agua, ¿no? Pero todo ha sido muy lento, ¿no? Los reglamentos, la aplicabilidad y el cobro. Y en este momento, al fusionarse la Secretaría del Agua, el Ministerio del Agua que existía con el Ministerio del Ambiente, yo creo que se ha partido nuevamente desde cero, hasta que los funcionarios nuevos puedan volver a activar ellos le llamaban la actividad de regularse por el uso del recurso hídrico y poder el Estado cobrar una tarifa por el uso del agua, va a demorar otro tiempo más, ¿no? Entonces, ahí es uno de los problemas de operatividad que se va a venir, ¿no? Ingeniero Proaño, ¿nuestros ríos se están muriendo? Buena pregunta. Bueno, este es otro tema también fundamental, ¿no? Lo- Toda la red hidrográfica, yo hablo exclusivamente porque es la que he trabajado durante mis 25, 30 años de profesionales, la Ujú. cuenca hidrográfica del río Guayas, ¿no? Y todos hemos visto la sedimentación de los ríos, de todos, no solo de los principales, de todos sus afluentes, ¿verdad? Que es un proceso natural que se va a dar. Lo que pasa es que ese proceso natural el hombre antropogénicamente lo ha acelerado con la tala indiscriminada de las cuencas hidrográficas en la parte alta. Entonces, esa sedimentación le hemos aumentado violentamente y al estrecharse la sección hidráulica de los cauces de los ríos, es la que provoca los desbordamientos, las inundaciones en las partes bajas de la cuenca. Y qué hablar de los páramos, que es donde la esponja es la que tenemos, ¿no? Para que Correcto, distribuya. ¿no? Correcto. Si no cuidamos nuestros páramos, no cuidamos las partes altas de las cuencas, y es toda una política, Juan Carlos, que se debe seguir implementando, se debe seguir actuando. Los verdaderos, en este caso, tomando como nombre tu programa, los actores principales, que son los ministerios responsables de este recurso hídrico, eh, si llega gente improvisada que no tiene una visión global de toda la problemática del Ecuador, seguiremos este recurso, seguirá mermando, no se tomarán las medidas adecuadas y las políticas adecuadas para el completo bienestar de la población humana, ¿no? No solamente en la parte rural, sino en las ciudades, ¿no? Agua potable, Para el abastecimiento de agua potable, ¿de acuerdo? vital. Entonces, ese es el problema. Y luego, como ya estamos viendo que tenemos un cambio climático que ya es perceptible desde hace mucho tiempo, y si no se construyen obras complementarias para poder almacenar, para poder regular los caudales de los ríos en la época de avenidas, es decir, la época de lluvias, vamos a seguir en esos excesos, esos extremos de sequías e inundaciones, ¿no? Entonces, que, que, se han hecho obras, no es que no se han hecho en los últimos 10, 20 años, Los se han bypass. hecho obras, se han construido obras, el control de inundaciones de la cuenca baja del río Guaya, el complemento que hicieron al Naranjal, Cañar, etcétera. Hay Pero obras los, sí, pero humedales se han que se deben. convertido, pero humedales se han convertido en ciudadelas. Ese es otro problema muy serio, ¿no? Que no se ha protegido el hábitat acuático, ¿no? Y de los humedales, ¿no? O sea, que eso corresponde también a las autoridades respectivas. O sea, corregimos unos problemas, pero damos apertura a otros problemas, en este caso la protección de los humedales. ¿Y la alerta desde cuándo se ha encendido? Porque tenemos universidades, instituciones públicas, privadas que me imagino investigan o se preocupan de esto.
Por supuesto, hay universidades que hace muchos años iniciaron por un monitoreo de la calidad del agua de los principales afluentes de la cuenca hidrográfica. Hay otras universidades que siguen estudiando toda la contaminación y se sacaron resultados, se han llegado a resultados de que la agricultura sí es uno de los primeros contaminantes, ¿verdad?, en los cauces por el excesivo uso de fertilizantes o pesticidas. Pero también las ciudades aledañas a estos cursos de los ríos, ¿verdad?, asentadas en las riberas de los principales ríos, tanto el Daule como el Babahoyo, también contamina. Hay un plan, yo recuerdo hace unos años que había un plan para poder implementar sistemas de alcantarillado y aguas servidas en todos estos cantones que estaban asentados en las riberas de los ríos Daule y Babahoyo. Hasta la fecha no sé si ya terminaron todo ese plan de construcción, pero antes todas las aguas servidas y las aguas lluvias llegaban a los cauces de los ríos Daule y Babahoyo. ¿Y qué Y trae eso que, consigo? ¿Qué bueno, causa? el problema es la contaminación de la gente que toma agua de esos ríos para, para su alimentación, para la agricultura. Es decir, es un círculo vicioso que hasta la fecha realmente no se ha controlado todavía. De lo que usted se acuerda, porque creo que se ha alejado un poco de visitar muy de cerca o estar muy de cerca cómo están las juntas de riego y lo demás, ¿diría usted que están trabajando de acuerdo a su capacidad? ¿En qué porcentaje? Bueno, buena pregunta. No, no tengo cifras exactas del hectareaje que ellos manejan, de todas estas juntas de riego, especialmente América el Lomas, Plan América, Sistema Playa América Loma, Playa exacto, Siguerón, San CDG. Jacinto, todos estos sistemas que están dentro del gran proyecto eh, de las 17.000 hectáreas que construyó CDG hace muchos años. Cada, cada, cada junta de riego, Es decir, especialmente, autónoma. son autónomas en este momento, ellos definen todas sus políticas, el ente regulador, está la empresa que era en ese tiempo la Secretaría del Agua, etcétera. Entonces todo está regulado, está para que ellos puedan abastecer todos sus caudales respectivos para la demanda de hectáreas que ellos tienen. Pero de nuevo regresamos a lo mismo, ¿no? Al primero, es decir, si las causas principales decrecen sus niveles de abastecimiento. Por suerte, todo ese proyecto de 17.000 hectáreas está regulado por la presa Daule Peripa, es decir, las posibilidades de que el río Daule no abastezca a esta junta de riego es mínimo. Puede haber algún momento, unos días, que se puede, daños de turbinas, etcétera, cualquier mantenimiento que puede ocurrir, pero esta gran represa es la que va a garantizar el recurso hídrico tanto para el agua potable de Guayaquil como para la trasvase el trasvase al Santa Elena y las 17.000 hectáreas de arroz que hay en el Valle del Daule, en el margen derecho. En otras palabras, diría menos del 50% de su operación. No, no te podría decir en este momento cuántas hectáreas ellos están regando. Pero en No, no cualquier te puedo. momento pueden colapsar Ah, por su estado actual. que ocurra, puede ocurrir por operación, mantenimiento. Ellos trabajan con estaciones de bombeo. Ellos, que eso es lo neurálgico en el sistema del río Daule. Todas las juntas de río trabajan con estaciones de bombeo, mantenimiento de bombas, canales, etcétera. Pero, en fin, ellos tienen que tener asegurado el mantenimiento de toda su infraestructura para asegurar el riego en la producción de arroz, en este caso el que me estás preguntando. Ingeniero Jaime Proaño, ¿quién tiene hoy en día derecho al agua en Ecuador? Ya no hay, Bueno, ya no hay concesiones. bueno, no, se cambió con la nueva ley orgánica, se cambió, ¿no? Ahora cada usuario tiene que, bueno, principalmente las juntas te dan antes se llamaba concesión, ahora es una autorización por uso del recurso hídrico,
Que es bueno, ¿no? Me parece a mí. Sí, Porque una concesión a 20 años, 30 años. era exactamente, es una autorización por el uso del recurso hídrico en el cual te dan un caudal determinado que tú has pedido, has solicitado por un número de hectáreas que tienes a regar. Asimismo, para los pequeños, medianos. Pequeño es muy difícil, y eso ni Senagua, hasta lo que yo tengo conocimiento, ha podido regularizarlo, como ellos llaman, ¿no? Pero los medianos y grandes, especialmente los bananeros, grandes haciendas cacauteras, se han ido, aunque han ido sacando sus permisos de autorización del recurso hídrico para irse regulando, ¿no? Entonces yo creo que eso debe seguir hasta tener regularizado todos los demandantes de recursos hídricos, ¿no? Tanto de agua superficial como de agua subterránea, ¿no? ¿Usted ha podido visitar últimamente algún sistema de riego, por ejemplo, en la península, en San Vicente o en CDG? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha visitado? Más que todo al trasvase de Santa Elena, ¿no? El Valle del Río Javita, ya Mm, ahí te puedo comentar que hay más de 3.000 hectáreas ya con garantía de agua, que es la parte norte de Santa Elena, ¿no? Se han construido más de 10, 11 reservorios a lo largo de todo el Valle del Río Javita para aumentar a unas 4.500 hectáreas de producción. Entonces, eso es importante, porque ese riego tiene 3 trasvases. Para conceptualizar aquí a los oyentes de tu programa, para llegar el agua al Valle del Río Javita hay 3 trasvases. mm. El primer trasvase es el del río Daule a la presa Chongón. El segundo trasvase de la presa Chongón hacia una presa que se llama Leoncito, un abastecimiento, y de Leoncito a la presa San Vicente. Entonces estamos hablando de 3 trasvases, es decir, esa agua hay que cuidarla en el Valle del Río Javita y hay que aplicar riegos de alta eficiencia porque esa agua es cara, ¿no? Esa agua le cuesta al país, llamemos así, por esos 3 trasvases con bombeos, ¿verdad? Y entonces hay que concientizar a todos los usuarios de riego del Valle del Río Javita, Ujú. que hay más de 3.000 hectáreas en este momento en producción y con una proyección a llegar hasta 4.500, que se han hecho un gran esfuerzo, el agua ya está ahí, pero hay que cuidarla, hay que concientizar al pequeño productor, a los comuneros, porque la mayoría de esas tierras son comunales, en cultivos adecuados para poder hacer un uso eficiente del recurso hídrico. Ya, ingeniero Jaime Praño, aquí alguien que tiene muy parecido el nombre, Mauricio Praño, dijo el asambleísta que el solo hecho de contar con agua aumenta la producción de cualquier cultivo un 30%. ¿Usted coincide con ese punto de vista? O sea, hablando del término de que si en una zona semidesértica, que era el Valle del Río Javita, en este momento, ya contando con agua asegurada los 12 meses del año, por supuesto que va a haber un aumento en la productividad del cultivo, ¿no? Eso es indudable, Juan Carlos. El tema que yo me refiero es que puede, va a aumentar en ese porcentaje y puede aumentar hasta más, pero lo que Claro, tenemos que el seguro, porque sin agua se muere la planta, así de sencillo. exactamente, eso partiendo de ahí. Y lo segundo es la, eh, el mejoramiento de la eficiencia de riego, ¿no? Que eso también tenemos que apuntar hacia los agricultores, ¿no? Bueno, vemos un descuido y yo no sé cómo tirar esto, pero está en juego nada menos que la comida y el agua. Con sed y con hambre nos vamos a quedar si no cuidamos de estos asuntos. Mm, ¿no le parece? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, eh, no, lamentablemente, si comparamos el norte del Perú, Sí. toda la parte de la costa del Pacífico del Perú, la parte norte, deficitaria de agua, pero igual el Perú en los últimos 10, 20 años ha construido grandes proyectos de riego, Y son más incluso organizados.
A eso justamente iba a hacer la comparación. Incluso están trasvasando agua desde la Amazonía peruana, de la selva que ellos le llaman peruana, hacia la costa, ¿no? Había una comparación de acuerdo a la restricción de agua, que creo que era San Lorenzo el nombre de uno de los reservorios de allá, que necesita 20 millones de metros cúbicos y actualmente lleva en 8. Viene el dilema, ¿a quién le doy el agua? Y eso es lo que puede ocurrir y está causando un malestar. Bueno, nosotros los arroceros estuvimos primero, los de banano orgánico, arándano. ¿A quién le damos el agua? ¿Quién? Sí, sí, es una decisión dura, pero en orden de prelación es el abastecimiento humano, ¿no? Básico, ¿no? Sí, o sea, si ese reservorio abastece una planta de tratamiento de agua potable, etcétera, etcétera, esa es la prioridad, ¿no? Y luego, lo que te decía hace un momento, realmente el arroz es un cultivo de alta demanda de agua. Habría que reducir el hectareaje, ¿verdad? Por ahorro y luego realmente ir pensando en cultivos de menor demanda de agua, ¿no? Bueno, usted tiene una maestría en economía agraria. Es un especialista en planificación de redes de riego. No sigo nombrando. La pregunta que le digo, este conocimiento, ¿en qué lo aplicaría? ¿Por dónde comenzaría para mejorar este panorama, ay, pesimista, que preocupa, que usted nos ha relatado de la situación de las cuencas de agua hidrográficas y de la infraestructura hídrica del país? Sí, bueno, mi principal estudio es en recursos hídricos, ¿no? ¿Ya? Paralelamente a eso estudiamos economía, porque eso nos obligaba a conocer todo el proceso productivo, si no, no lo íbamos a lograr conocer. Pero les cuento algo, Juan Carlos, ¿no? Te cuento algo. Realmente, yo tengo dos especialidades en Israel, el país más deficitario, uno de los países más deficitarios en recursos hídricos, ¿no? Y si tú ves el desarrollo que ellos realizaron en la parte sur especialmente, ¿verdad? En base a trasvasar agua del lago de Galilea, que le llaman Tiberíades, hacia toda la parte sur, es impresionante por ese manejo. Entonces, si aterrizamos un poco, tú dices, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Bueno, es lo que justamente muchas veces se ha hablado, es la planificación, en base a una planificación, ¿no? Una planificación no solamente hidráulica, sino una ¿Ya? planificación de los diferentes sectores, llamemos agrícola, el sector servicios, el sector de infraestructura. Es decir, hay que planificar todos los sectores para que se pueda desarrollar realmente el recurso hídrico en todas sus fases, ¿no? Y sobre los equipos que importamos, porque aquí no hay mayor fabricación de sistemas de riego, ¿qué indicaría? Traemos los que son más eficientes, aspersores, riego por goteo, en fin, Bueno, mangueras. sí, cada cultivo va a demandar un sistema de riego y de acuerdo al bolsillo del agricultor, ¿no? Es decir, se importa la mayoría de esto, pero también se produce aquí casi ya 100% toda la tubería de PVC, ¿verdad? Que si estamos hablando de sistemas de riego más tecnificados, toda la que lo más mencionado, goteo, aspersión, microaspersión, es más tecnificado, es decir, me garantiza una eficiencia mayor del recurso hídrico, pero eso no significa que per se va a garantizarme también una mayor productividad, ¿verdad? Porque es todo integrado, ¿no? Ahí entra la parte de la economía, ¿no? Manejo adecuado de nutrición, plagas, enfermedades, comercialización, etcétera. Entonces, per se, el sistema de riego te garantiza una mayor eficiencia del recurso hídrico, pero necesitamos integrar todo, ¿no? O si no, de lo contrario, estaremos peleándonos unos y otros por falta de agua. Correcto, Costará correcto. más el agua que el petróleo, como dicen, o ya cuesta más. Ya en este momento, ¿cuánto cuesta una Ahora, botella de agua envasada? ¿Cuánto cuesta? y En la alguna calle, en la calle, purificada.
claro, en la calle 50 centavos, en la tienda 30, 40 centavos, 500 cc, ¿no? 500 mililitros, ¿no? ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina? Es decir, entonces, ¿quién se está beneficiando con esta comercialización del agua, ¿no? ¿Cuánto Ujú. cuesta el metro cúbico en la ciudad, ¿no? De agua, un metro cúbico, ¿no? Entonces, todo eso, si llegamos a comparar, realmente alguien se está beneficiando por envasar solamente el agua, ¿verdad? Previo tratamiento, por supuesto, y servirla embotellada, ¿no? Entonces, hay grandes eh, empresas, llamemos así, que van a ser las únicas beneficiadas, pero nosotros los consumidores no, ¿no? Bueno, yo de todo esto destaco que ojalá no nos pase, que nos volvemos expertos más en manejar, escuchen bien, y esto en comercialización, lo traslado al asunto del agua, manejamos mejor la escasez que la abundancia. Cuando hay escasez, hay plata, la gente como que se organiza, cuando hay abundancia, todos los peros del mundo, su producto no vale. Y eso es lo que nos ha pasado, nos abunda el agua y creemos que eso va a ser para siempre. Ese es el gran error, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, aquí cerca, el caso de la península de Santa Elena, ¿no? Sí. Ahora provincia de Santa Elena, ¿no? Muchos años sin un sistema hidráulico que les garantice el recurso hídrico, ¿verdad? Acuérdate cómo eran cuando visitabas cualquier ciudad o cantón de ese Mm, tiempo, ¿verdad? mm. Con agua con tanqueros, agua de pozos, etcétera, esa comercialización. Ahora la mayoría tienen ya redes de agua potable, alcantarillado, a base de ese gran proyecto del trasvase de aguas del río Dable a Santa Elena, ¿no? O sea, El costo de la tierra, eso no mencionan. y luego, claro, ahí ha habido también grandes también errores, yo digo, ¿no? También se puede decir, porque las comunas vendieron sus tierras y no es nada normal que vendan, pero ellos se quedaron sin nada, algunos se quedaron con muy poco hectareaje para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos problemas que se han estudiado y se seguirán estudiando a lo largo del tiempo, de todas estas tierras comunales que existen, que hay que ayudarlas a prosperar a los nativos de esta zona, ¿no? Para que no migren a las grandes ciudades, ¿no? Como el valle, en este caso el Valle del Río Javita, que es un valle impresionante, ¿no? Espero que lo puedas visitar, ¿no? Es lo que he visitado últimamente, ¿no? Bueno, ingeniero Jaime Proño, muchas gracias. Ojalá el agua de votos, a ver si nos preocupamos más por esta situación. A veces cuando dicen alcantarillado y eso, como va por debajo, nadie se da cuenta y no es obra que motiva a la gente a votar por uno u otro. Y algo más quería, ya para cerrar este diálogo con usted. Bueno, que yo creo que los gobiernos regionales, autónomos, descentralizados, deben tener ya más empatía con la parte rural, con la parte agrícola del país, ¿no? Porque son los directos Involucrarse más. responsables, ¿no? Ellos, de acuerdo a la ley COTAT, ellos ahora manejan muchos temas, agricultura, medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, deben involucrarse más, tener gente más capacitada para poder hacer las políticas correctas y las intervenciones correctas, ¿no? Entonces, solamente yo esperaría que todos los gobiernos autónomos descentralizados puedan realmente involucrarse más a cuidar el recurso hídrico, a ayudar al pequeño productor con obras de infraestructura que ellos tienen también, la autoridad para construir obras de almacenamiento, conducción, y se pueda ir regulando mejor el recurso hídrico. Gracias, ingeniero Jaime Proaño, actores A ustedes. productivos. Esperamos obtener de usted indicaciones, a veces recomendaciones específicas sobre el montaje de sistemas de riego, a cuidar mucho más este recurso, porque empieza a faltar, empieza a escasear. Es Correcto. como tenerlo en las manos, se nos va. Entonces, será hasta una próxima oportunidad y a todos los seguidores de Actores Productivos Radio y Televisión, un feliz día.